Le damos los muy buenos días a Florencia Caro, que nos está visitando en los estudios de la radio. Buenos días, Flor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas noches parece Buenas un poco, noches, ¿no? Sí, uno dice Noche buenos días. cerrada. Aparte el cielo está cerrado completamente. Sí. Bueno, Flor, actividades de esta semana estuvo la firma con los medios de comunicación. Nuevamente, en este segundo año se han sumado nuevos medios. No, se han sostenido los mismos que en la primera ocasión, pero sí hubo acercamiento de medios nuevos para sumarse a las capacitaciones, a pesar de no haber hecho en primera instancia la firma. Así que por supuesto que van a participar y lo verdaderamente importante es que empiecen los que recién llegan, digamos, que empiecen a interesarse y a comprometerse, a querer mejorar la tarea diaria y a aceptar desde el intercambio el crecimiento, ¿no? Porque está bueno también abrirse a la posibilidad de hacer las cosas mejor o hacer las cosas desde otro enfoque. Es un ejercicio para todas las personas, ¿no? Mira, ayer hablaba con Inés Kramer sobre este tema y el manejo de la información, y que a veces uno no sabe desde qué perspectiva se pone. Y tal vez las generaciones más jóvenes, o sea, tenemos otra mirada, tenemos otro abarque, porque es como que distintas situaciones de violencia viven personas de nuestro entorno. Entonces, actualmente están todas las herramientas como para poder ayudar y poder asistir. Y también el manejo de quitar la morbosidad, ¿no? Sí, claro. Que creo que esto es lo puntual, ¿no? De no decir el nombre, de proteger a la víctima realmente ante estas situaciones, o dar los domicilios, porque era tremendo en su momento. Sí, no había, digamos, formación en la materia específicamente. Y por otro lado tampoco existía una concientización fuerte, masiva, en relación a las cuestiones de género. Entonces, bueno, esa conjunción de repente terminaba en notas. Eugenia decía el otro día en el acta acuerdo, sobre todo los medios gráficos, no porque los radiales no cometan estos errores, ¿no? Claro, obviamente. Porque creo que escuchamos todos los días también productos radiales locales que realmente siguen replicando prácticas, y desde el humor, desde la música, sumamente machistas. Pero la gráfica queda escrita. Sí. Ahí tienes la prueba. ¿No? Entonces, es mucho más evidente. Y además, y recupero el concepto de crimen pasional con el que crecimos, ¿no? En nuestros años por ahí, en los que estamos en los 30 y pico. La culpa era de ella. La culpa era del amor. Del amor fue porque se obsesionó. La culpa era de la pasión, ¿no? Entonces, lo presentaban históricamente los medios como, bueno, ella quiso dejarlo o ella le fue infiel. Y en realidad las situaciones con esa potencial infidelidad poco tenían que ver. Es improbable que hayan sucedido. Así hubiesen sucedido, la presentación narrativa que hacían los medios de comunicación, que además era utilizada jurídicamente como un atenuante de la pena. ¿Cuándo desaparece esta figura de crimen pasional? Desaparece, perdón, le di al micrófono. Desaparece en materia técnico-legal cuando podemos incorporar la figura de femicidio, que no es, no existe como figura independiente, sino que, bueno, es a partir de una modificación del código, pero en lo simbólico yo no me atrevo a decir que desapareció absolutamente. ¿Cayó en desuso? Sí, claramente. Hoy, cuando un medio titula crimen pasional, ya salimos todos y todas a decir, no, modificar, saca eso. Pero por ahí, tal vez, aún aunque no se nominalice de esa forma, en el trasfondo de eso hay algo, ¿no? Todavía de lo simbólico que hay que acomodar. Digamos, como de cuestiones básicas que ya no se están utilizando, pero lamentablemente, como hay una vieja escuela también, las resistencias, ¿no?, a los cambios de las modificaciones, ¿no? Y más en la cuestión del respeto hacia lo que pasó, porque también está que se puede manejar de falsas hipótesis, pero para hacer el título, ¿no? Para que sea impactante, para venderlo, para que la gente compre, para que se quede. Sí. Y eso me parece que tiene que darse un gran ejercicio de autocrítica
desde todos los medios de comunicación, qué es lo que ponemos, dónde ponemos el acento. En vender, claramente, digo, los medios tienen un rol comercial, se sustentan con algo, está claro, tienen que abonar salarios y tienen que mejorar su estructura y demás, pero también tienen un enorme rol social, comunitario, educativo, que no podemos desconocer. Y en la construcción de sentido, que es lo que yo decía el martes en el comienzo de la firma del acta acuerdo. El rol de los medios en la construcción de sentido. Sí, y aparte esto es importante, ¿no? Porque también es como quitar la cuestión de... a mí en un momento, bueno, cuando Beto se va me dicen, no se te ocurre hacer un programa de género. ¿Viste cuando decís? No es hacer un programa de género, es mostrar... Claro, pero es como mostrar otra impronta, ¿no? Pero son cosas mínimas porque sabe que yo en estas cuestiones son temas que me gustan tratar, son temas en los que la voy a jugar acá. Lo voy a sentar, porque el género no es una cuestión ideológica como está planteado. No, para nada, no existe la ideología de género. O sea, no existe. Porque no existe porque todos los partidos políticos trabajan cuestiones de género. Correcto. Y necesitan capacitarse en género. El feminismo no tiene partido político. Tal cual, porque, o sea, no debería tenerlo. No. Porque pierde el feminismo. Y ahí está el gran error del manejo de los medios con respecto a los grupos feministas. Ahí está mucho el error porque generan una violencia sistemática, discursiva. Sí. Ahí hay una combinación de factores, pero los medios tienen nos retrasa sí. muchísimo. Y también, hablando de esto, se me vino así la memoria, estuviste reunida con Cecilia Krivochen por el tema de Ley Micaela. Que sí. Eso también es importantísimo, porque a veces, dentro de lo que son las sesiones de Cámara de Diputados, de legisladores, inclusive a veces en los consejos deliberantes, se dicen tantas cosas nefastas que vos decís, ¿están todos capacitados? ¿Trabajaron leyes con respecto al respeto al otro? Y viste cuando te dicen el respeto tiene que empezar por casa primero. Y vemos que las personas que nos representan en las altas esferas no se respetan a sí mismas. Sí, la verdad que los espacios legislativos, tanto municipales como provinciales y nacionales, son espacios donde realmente podemos construir cosas maravillosas. Sí. Me parece que son espacios súper enriquecedores, que son muy necesarios para la sociedad, pero justamente también son muy sensibles a algunas cuestiones, sí. Y está bien que así sea. Ser concejala, implica una gran responsabilidad con los vecinos y las vecinas, y también en la manera, no se excluye esa responsabilidad, la manera en la que esas alocuciones se llevan adelante y el contenido. El enfoque hacia colegas, hacia compañeras, compañeros y hacia la sociedad toda. Las capacitaciones en el Consejo Deliberante, sí. En el marco de Ley Micaela, se vienen desarrollando desde el año 2019. Como en todos los espacios municipales. Pero el HCD tiene una particularidad, y es que se va renovando. La mitad del cuerpo legislativo cada 2 años va recambiando, ¿no? O, como máximo, la mitad, algunos no. Algunos renuevan mandato. Entonces, Cecilia Krivochen, con quien tenemos una comunicación, la verdad, fluida y de muy buena predisposición mutua, debo decir, nos reunimos, nos pidió que pudiéramos en la primera semana de julio ya. Sí, ahora. Sí, creo que es el 8, llevar adelante una de las capacitaciones, sobre todo para aquellos concejales y concejalas que no la han tomado con anterioridad. Hay algunos que va a ser su tercer módulo, su tercer capacitación, pero nunca está de más, porque también quería decirte esto. Hay actualización. Para bajar las expectativas, y no es porque no me le mida al desafío. Una capacitación en tu vida y nada más, sin trabajo propio, sin una estructura política, barrial, educativa, desde el sector que sea que vos vengas, que acompañe ese proceso, que proponga otras cosas, no cambia. No cambia, no alcanza para sensibilizar, para cerrar un proceso de deconstrucción. Nosotras tenemos un equipo de Ley Micaela que es
de excelencia. Yo esto lo quiero decir porque tenemos lo mejor que podemos tener. O sea, no solo en Olavarría, en cantidad de partidos cercanos a Olavarría que nos llaman muchas veces para preguntarnos sobre determinados programas, sobre determinados armados. Con Bolívar en un momento. Con Bolívar, con Azul y creo que Chillar. ¿Sí? La Madrid también. A mí me llaman de forma muy frecuente, buscando asesoramiento, proponiendo intercambio en algunas cuestiones, y se quedan siempre las compañeras de otras ciudades vecinas asombradas de lo que tenemos en la cuestión de género en Olavarría. Somos un equipo de 30 personas. Tenemos 3 equipos interdisciplinarios. Tenemos una guardia que funciona a las 24 horas. Tenemos un número récord de cumplimiento de ley Micaela. Tenemos ahora 3 dispositivos nuevos de capacitación. Talleres recreativos, algunos con formación de oficios y otros que se están conformando en este momento. Tenemos el Tejiendo Redes, que acompaña procesos sociales, sí, procesos formativos de las organizaciones sociales. Y te digo algo, Keke, sí, no damos abasto. No. Así que, para quien piense, 30 son un montón, sí es un equipo grande, pero la demanda, grande. Es muy grande. Es muy grande. La demanda es enorme. Es muy grande la demanda. Es que no se sabe el tipo de demanda que hay. Se sabe el trabajo que hacemos. Se piensa, no, pero son 30 personas. No, pero son 30 personas que están divididas por áreas y a la vez están conteniendo y en momentos y en procesos donde que casi siempre lo decimos en las notas que vamos haciendo, donde hay nuevas víctimas que se van sumando. Digo lamentablemente porque la violencia no desapareció, no se fue, donde hay que contener, ¿no? Donde de repente hay que buscar algún espacio, algún momento en que la persona pueda ir hasta la oficina, las conozca, se anime a hacer todo el proceso y todos los pasos que tiene que hacer. Sí. Que la clave es la denuncia. Lamentablemente hay que acompañar a las víctimas en ese momento tan difícil, ¿no? El momento de tomar esa decisión y decir, bueno, quiero modificar, quiero vivir de un modo mejor y en plenitud. ¿Hay derechos que me acompañan? Sí. Las víctimas actualmente tienen un montón de derechos que antes no habían. Sí, y además, lo charlábamos con chicas del Envión el otro día que fuimos a darles una charla, compartir una mañana con ellas, hablar de otras cosas, ¿no? Y digo, no solo desde la teoría, sino de historias, ¿no? De personales también, para mostrar que se puede salir, ¿no? Sí. Porque a diferencia de hace algunos años, cuando otras mujeres transitábamos estos circuitos y cuando la mayoría no existía de estos circuitos, en Olavarría solamente existía la comisaría de la mujer Nada más. en esa época, ¿no? A partir del 2012, la Dirección de Políticas de Género llega a conformarse recién en el 2017. La diferencia es que ahora en algún lugar vas a encontrar, sin tener que buscar demasiado, a alguien que te cree que esté dispuesta a acompañarte. Esa es la clave, ¿no? Cuando tu familia tal vez no puede o no sabe cómo generar esa red de contención, cuando por ahí tus amigos, tus amigas, no sé, son amigos también de la persona que ejerce violencia sobre vos, entonces tenés temor a hablarlo, tenés temor a que no te crean. Siempre a 2 personas tal vez de distancia vas a encontrar a alguien que sí lo haga y que te acerque a alguno de los espacios, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como a nosotras como espacio estatal, porque nos mueve el mismo compromiso. Sí, actualmente tengo acá anotado lo que se llama refugio, que están en Instagram de la Dirección de Políticas de Género. ¿Qué es este refugio? Contanos un poco, Flor. En realidad, imaginarás que puedo contarte poco, justamente porque... ¿Cuál es el fin de Bueno, nosotros tenemos en Olavarría, tenemos 2 dispositivos, al que llamamos refugio. Gracias. La clave de estos lugares es que la ubicación no sea conocida por la población. No todas las personas que atraviesan violencia son plausibles de ingresar al refugio,
son situaciones donde... Límites. Sí, situaciones donde la evaluación de riesgo es muy alta. La permanencia en el refugio está pensada para que sea hasta que salgan las medidas de protección o de detención del agresor, dependiendo, ¿no? Si vamos por la justicia civil o la justicia penal, depende de todas las circunstancias. Y sobre todo cuando la persona no tiene una red de contención, no tiene la casa de una mamá, de un papá, de una hermana que pueda alojar, porque en realidad lo mejor para la persona es estar con su familia, ¿no? No es fácil estar en un refugio. Cuando esa red no está o no quiere alojar, porque también esto pasa, digo, existen familias que... Pero tuvimos un caso de un femicidio hace 2 años atrás, que fue una semana antes del caso de Gallina, de una chica que era de Tapalqué, ¿te acordás? Sí. Que estaba lejos de la familia, que estaba sola completamente. No, bueno, pero... Si es un caso distinto, ¿no? A ver, nosotras cómo trabajamos. Si la familia existe, y la familia es una familia que quiere contener, que quiere alojar, y vive en otra localidad, nosotras articulamos y favorecemos el traslado de esa persona. Ahí se hace un trabajo de evaluar cómo es esa red familiar, si es positivo que la mujer esté ahí también, ¿no? Y si eso está, nosotras favorecemos siempre eso, que esté, porque muchas veces son también mujeres con hijes y no es fácil estar en un refugio. No es para cualquiera. Digo, uno, por supuesto que no estás ni encerrada, ni presa, ni nada por el estilo, pero lo mejor aconsejable en ese momento de crisis es que te quedes adentro, ¿no? Tenemos personas que asisten al refugio permanentemente. Creo que es un dispositivo también que no existe en todas las localidades vecinas. Y la semana que viene tenemos una reunión muy interesante con gente de Cava. Sí. Ojalá que podamos en un mediano plazo construir algo de medio camino, ¿no? Esto es importante. Fue muy extraño, porque la verdad que hace mucho que vengo diciendo que mi sueño es poder construir eso, y esta semana fue como hablé mucho de eso, y de repente el llamado llegó. No, bueno, vamos a ver qué pasa, porque en realidad son muchos los proyectos, muchas las necesidades que todavía tenemos. Ojalá algún día, yo sé que algún día se va a dar. Eso es muy necesario, un dispositivo que pueda alojar a personas que ya pudieron egresar del refugio, pero que todavía no pueden ubicarse con estabilidad en una vivienda. Sí. Hay algo en el medio ahí que es importante. En eso también vi, porque conozco un caso donde hay una ayuda sostenida a personas que tal vez quedan muy desprotegidas, tal vez sin trabajo, con un montón de factores que al momento de alquilar te influye un montón. Donde hay una ayuda por parte de la Oficina de Desarrollo, que es la que maneja Diego Roviani, inclusive también, porque hay casos que también pasan por la Oficina de Políticas de Género, porque también por las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Donde quedan estas personas, estas mujeres o las diversidades, donde ahí también lo que está y hace pie es cuando vos dijiste al principio, ¿no? Estas herramientas, ¿no? que se les da, estas capacitaciones, estas formaciones que se le terminan dando a personas que tal vez no las tuvieron nunca, para que puedan empezar a salir un poquito hacia lo que es la vida social, ¿no? Sí, es un poco más profundo también, porque de repente muchas de las mujeres que hemos podido acompañar no solamente nunca tuvieron un espacio de formación, nunca tuvieron conexión con su propio deseo. Sumisión. Nunca tuvieron habilitado decir yo quiero estudiar esto o quiero dedicarme a tal cosa. Entonces es un laburo previo a eso, ¿no? Primero hay que encontrar dónde está el proyecto, el deseo, para qué te gusta. La mayoría no sabe qué le gusta. No sabe. Y eso es parte de la identidad de cada uno. Yo si te digo, decime 3 cosas que te gusten ya, uno, bueno, podrá tardar más o menos, pero lo saca, ¿no? Lo saca, sí. Y realmente hay una desconexión tal con el deseo, es la desconexión con una misma, ¿no? La pérdida del autorregistro como sujeto de derecho, como persona, porque ese es el resultado,
muchas veces de la larga exposición a las situaciones de violencia, ¿no? Se va erosionando todas esas coyunturas entre lo emocional, lo cognitivo, lo intelectual. Hay que hacer un trabajo de reparación primero. Y articulamos con otras áreas como la de empleo para poder generar estas salidas, y con desarrollo social, que en realidad te hago una aclaración, la Subsecretaría de Desarrollo Social depende de Silvana Rosales. Sí. Diego Robiani es el secretario de todas nuestras... De calidad de vida. Exactamente, de las subsecretarías. Y bueno, Silvina Rosales, que ya también viene con una gestión de muchísimo trabajo en estas temáticas. Me acuerdo que trabajaba mucho las cuestiones de minoridad y también las cuestiones en los centros de día, antes de la gestión de Ezequiel. Sí, Pablo. Buen día, ¿cómo estás, Florencia? Hola, buen día. Me queda un tema, el otro día, hace un tiempo, Ezequiel, ¿cuánto? Más o menos, el día que la mamá de la mamá de esta chica que salió a defender a la hermana y este señor la mató. Él nos hablaba y nos contaba en su relato que no, te juro que nos quedamos, ¿viste cuando alguien te cuenta todas las cosas que tuvo que pasar? Nos quedamos los dos sin poder decir mucho, simplemente dejamos hablar a la señora. Pero ella contaba que, por ejemplo, salía a las 6 de la mañana a trabajar y este señor la amenazaba, se le paraba frente a su casa. Esa cosa de que cómo se puede trabajar eso, todavía estamos con ese tema ahí, no sé cómo expresarte, no sé si entendés a lo donde quiero llegar. Sí, entiendo la pregunta. Y de todas formas quiero como recuperar un poco también lo que hablábamos al principio, que a veces cuando la persona quiere hablar en un medio de comunicación es muy difícil pararla, porque además uno se conmueve con lo que está escuchando. Yo escuché la entrevista que le hicieron. Sí, la escuché completa. Pero la persona en esa situación dice un montón de cosas que le juegan en contra luego en la justicia. Sí. Y eso es lo que trabajamos con ellas y tratamos de trabajar con los medios también. Yo soy comunicadora social, lo entiendo perfectamente, pero en esa nota hubo un montón de detalles que después luego ellos, los defensores, utilizan en el juicio en contra de las familias. Por ejemplo, esos... Entonces, bueno, pero respondo igual. La justicia ahí, en esa instancia, el proceso, trato de resumir el circuito de la denuncia. Sí. La denuncia se toma en comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer tiene 24 horas, comisaría de la mujer y la familia, hago esta aclaración. No es solo ese es el nombre, pasa que lo acortamos por lo práctico. 24 horas para enviar ese oficio al juzgado. Hoy tenemos 2 juzgados, juzgado de familia 1, juzgado de familia número 2. Cuando eso llega ahí, el juzgado determina medidas de protección, que son amplias. A veces se dan varias, combinadas, a veces se dan todas las que existen, dependiendo de la gravedad, y a veces solo algunas. La justicia instruye a nosotras, a Dirección de Políticas de Género, se nos instruye a entregarle a la persona un botón de pánico, ¿sí? Y hacer un abordaje de la situación. Nosotras tenemos abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y hacemos un equipo en el que sostenemos el acompañamiento emocional de esa mujer. En tal caso que requiera un ingreso a refugio, eso también lo concretamos nosotras. Luego, custodias dinámicas, custodias fijas, no me salía, perdón. Se instruye, ¿no?, a que, bueno, al personal policial lo cumpla. A veces eso funciona con efectividad y a veces no tanto, porque sería poco extraño que yo presentara un panorama en el que todo funciona maravilloso. Sí puedo decirte que en el espacio en el que trabajamos hacemos un laburo de un montón de mucho compromiso y hoy bromeaba con Ezequiel temprano, estoy durmiendo 4 horas por día, parezco Neustadt. Pero no podemos, lo voy a presentar al revés. Todo el tiempo estamos trabajando con esas otras instituciones que intervienen, la justicia y las fuerzas policiales, para poder mejorar la tarea. No, porque es que en este contexto, Pablo,
ella lo que te está contando es que son herramientas que se fueron consiguiendo, que se fueron logrando, que antes no se podían conseguir. No, se entiende. A lo que yo me refiero es que imagínate la situación de una persona que tiene que ir a trabajar, dejar a sus hijos, con gente, con estas personas que... No me la tengo que imaginar, la viví. La vivimos todas las mujeres que trabajamos en ese espacio, la mayoría, no todas, y que trabajamos en cuestiones de género, porque llegamos acá porque estudiamos un montón y todo lo que quieras, pero también salimos de un lugar en el que tuvimos que construir algo para reparar lo que nos había pasado. Exacto. Sí. Complicado. Es muy difícil y tenemos un montón por delante todavía para mejorar. Para mí la crítica, lo trabajamos siempre en el equipo, la crítica es una buena noticia. Sí. Que a mí alguien me marque, esto lo están haciendo mal o esto lo pueden hacer mejor, es una buena noticia. Me dio la mitad del trabajo resuelto, porque ya sé por dónde tengo que ir, ya me marcó lo que estamos fallando y a veces uno no lo ve. Y nosotros intentamos trabajar así con otras instituciones como la policía y la justicia en sus diferentes ramas, desde ese lugar, ¿no? No desde la marcación, desde lo punitivo, desde el señalamiento, sino, bueno, primero están las mujeres, que son las que están sufriendo. Y si nosotros tardamos más, si nos tomamos 3 horas más, tal vez, de lo que necesitamos, eso le puede costar la vida a una persona. Exacto. Y es responsabilidad nuestra, no podemos sacarle el cuerpo. No. Sí. Nuestra, de los distintos estamentos, de la justicia, de las fuerzas policiales, del ejecutivo, del legislativo. Y por supuesto de las otras instituciones, de las instituciones educativas, de los clubes que dan o no dan charlas a los niños que van y que muchas veces se reproducen prácticas violentas y nadie para la pelota y dice vamos a pensar sobre esto. Sobre el trato, ¿no? También eso terrible. Es tremendo. Por eso en estos 3 dispositivos nuevos que te decía de Micaela en territorio, uno de ellos es Micaela en el deporte. Vamos a trabajar, la primera actividad que tenemos ya confirmada es con el colegio de árbitros. Que me parece... Yo estoy fascinada porque me encantan esos desafíos. A mí, yo en algún momento cuando estábamos con circuitos de charlas hace muchos años, di charlas en los vestuarios con los jugadores de fútbol de primera división. Sí. Bueno, anecdotarios para hacer un libro. Muy difíciles esos espacios, muy difíciles. Pero bueno, con el colegio de árbitros venimos trabajando con Juan Pablo Pompey, pensando alternativas posibles. Sí. Y creo que va a ser un laburo súper interesante. Tengo una pregunta para hacerte, porque esta semana comenzó con una noticia que a mí mucho no me gustó, bueno, ya que estamos hablando de las cosas que se implementan, ¿no? Desde lo local, y cuando de repente pasó, o sea, está el caso del jugador de Boca, el caso Villa, Sí. el cual, fue una de las noticias más amargantes. No sé qué pasó esta semana con Villa. Esta semana, bueno, Villa se va a Brasil, la justicia le dio el permiso, suspendió la declaración, sí. O sea, el abogado manejó todo. Tenés razón. Y lamentablemente a mí lo que me quedó es como una espina en la garganta de decir, parece ser que interesa más el fútbol que lo que sufrió. No, interesa más el dinero y la propiedad privada que los cuerpos de las mujeres. Claro. Sí, bueno, es muy difícil. Hay un gran poder económico atrás. Soy muy fanática de Boca y hace muchos años que me está costando un montón volver a conectar. Yo soy súper futbolera hasta. Sí, te conozco. Me está costando mucho volver a conectarme con ese espacio, porque la verdad es que no tengo ganas de ir a la cancha a gritar un gol de Villa. No. No, la verdad es que no. ¿Qué? Pero creo que pero también, digamos, a la larga esto va a pasar. A la larga va a pasar lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar, que realmente, o sea, están todos los peritajes, están todas las pruebas, pero fue como, ¿viste? Cuando te quedás como choqueado, como diciendo, pero... Y el tiempo de la víctima no importa. No importa. Sí, es lo mismo que estar que prender la radio y escuchar, o ir a un festival y que estén personas sobre los escenarios que
que han dejado muchas víctimas y que, digo, no sé, me parece que lo que pasa con Villa también tiene su réplica en las ciudades mucho más pequeñas. Tiene, ¿no? Y a veces por ahí miramos, nos asombra un poco más o miramos esas situaciones porque tienen más repercusión, pero todavía, o sea, en realidad es moneda corriente. Esa es la impotencia. Eso es a mí me pasó como decir, y arranqué el programa, me acuerdo. Recaliente, arranca. Arranqué. Pero porque te da bronca por un lado, porque uno dice, está bien, sí, bueno, lees esto, lees lo otro, que te formás en esto, y que ves que hay cosas buenas, porque hay un avance muy grande a comparación de lo que era el año 2012 y respecto a lo que sucedía con las víctimas y el tiempo de la víctima y el acompañamiento de la víctima. Hay muchísimo avance, y de repente por fútbol lo tiran para atrás. Y también, digamos, otra de las cuestiones es que han salido a la luz y hay condenas que fueron efectivas con jugadores de fútbol que en su momento eran intocables. Sí, creo que puntualmente el fútbol condensa un montón de cuestiones sociales que para los argentinos son súper importantes. En Boca también, ¿no? Es, sí. Tal vez si fuese un club, de hecho Independiente Independiente es uno de los 5 clubes más grandes, pero tuvo una causa y la persona fue está presa. Sí. Pero bueno, claramente Boca y River ejercen un poder bastante más notorio, pero la fama, el poder, porque pienso en Juan D'Artés, pienso en otras situaciones, pienso en Fabián Gianola, cuando hay un montón de cosas sumamente acreditadas y de repente no se puede. Uh-huh. Pero, bueno, sí, por ahí la condena a veces es social, sí. También, o bueno, no lo sé, antes, a veces sí, a veces no. Antes también recordemos que estaba la justificación, entonces de la justificación pasamos a otras realidades donde de repente había testimonios, casos Gianola, las productoras, las periodistas, las locutoras. No sé, más de 20 testimonios. Habían muchísimos testimonios. Testigos. Y testigos también. Esto es muy raro que haya testigos, porque en general estos delitos se cometen en la intimidad. Entonces, la pericia psicológica suele ser la prueba, ¿no? Lo que acredita el daño, porque claramente el abusador comete ese acto perverso en soledad, sin que nadie lo vea. Cuando ya aparecen testigos, esto denota que la situación fue demasiado obvia, donde el agresor estaba totalmente confiado. Cuando sentí vergüenza ajena. Es un montón. Pero bueno, siempre nuestras vidas, la construcción y la reconstrucción a veces de nuestras trayectorias de vida se dan en detrimento del poder. El poder sigue siendo detentado por los mismos grupos sociales, pero lo estamos disputando, ¿no? Y no desde un lugar de resentimiento, sino desde un lugar de construcción, de hacer del mundo un lugar mejor, porque eso es el feminismo. El feminismo no es lo contrario al machismo, no es el par antagónico del machismo. El feminismo es justicia social. Es un mundo donde se repartan mejor las cosas, y no hablo solamente de lo económico. Los derechos, las posibilidades, los deseos. Los derechos. Pasa que a veces es como que uno escucha conceptos de feminismo y decís, lee la historia de las universidades, lee las historias a nivel mundial y qué pasaba en la Argentina también. Cómo las mujeres muy importantes, por ejemplo en 1810, había mujeres muy importantes, pero que no eran al 100% reconocidas, pero así como lentamente se empiezan a conocer cuando uno empieza a indagar la historia. Entonces, las mujeres lo que están buscando, el feminismo lo que empezó a buscar en la década del 60 fue igualdad de derechos, fue las mismas condiciones en todo. ¿Por qué? Porque por ser mujer tengo que cobrar menos que vos. No se entiende que eso genere tanto odio todavía, ¿no? Que solo estemos pidiendo una repartición equitativa. Bueno, pero decirte algo, en realidad no. Revolución Francesa también fue la primera ola del feminismo, mucho antes, 1789.
cuando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por el que habían luchado hombres y mujeres, de repente dicen, no, estos derechos por los que estábamos luchando eran solo para los hombres, por eso se llama Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y las mujeres quedaron afuera, ¿no? Sí. Entonces, muy loco, porque habían estado ahí luchando también, ¿no? Sí. Entonces, ahí Olympe de Gouges escribe de forma brillante, pero también contestataria, esto de la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Eso era el lenguaje inclusivo en esa época también. Y el resultado fue decapitada. Sí. Bueno. Flor, lo último. Siguen trabajando en nocturnidad. Sí. Esto ya es lo último. Bien, ¿cómo vienen con el tema de las reuniones, capacitaciones? Había una propuesta de capacitaciones. ¿Eso se sigue trabajando? Sí. No estamos comunicando en este momento porque lo que estamos haciendo es trabajando un montón. Sí. Y a mí no me gusta comunicar las cosas cuando no están cerraditas, ¿no? Bien. Cuando no están hechas. Me gusta comunicar cuando las cosas se hacen. Ya se terminó. No antes. En este momento estamos en la instancia de redacción del protocolo. Bien. Tuvimos una instancia en la que nos reunimos con los propietarios de los bares y boliches. Sí. Después fuimos pasando por todos los espacios que se supone tienen intervención o podrían tenerla cuando hay presunción de situaciones de abuso o de intenciones de situación de abuso en la nocturnidad. Sí. Esto quiere decir, nos reunimos con la gente de salud, nos reunimos con las fuerzas de seguridad, desde el área de Mario Bustos hasta las comisarías primera y segunda, la comisaría de la mujer, distrital, con muy buena participación. Con la justicia, los 2 juzgados de familia, el Ministerio Público Fiscal, que es la ayudantía de delitos contra la integridad sexual. Nos reunimos con jóvenes también. Nos sentamos a escuchar qué tenían para decir, qué les pasa, ¿no? Porque uno se siente joven, pero ya no lo es tanto. Y necesita uno tiene que proponer proyectos donde escuche qué quieren las personas que van a ser beneficiarias. Si no es algo totalmente descontextualizado. Nos sentamos en una mesa, 4 personas y escribimos algo que a la gente después no le sirve. Aparte me gustó esa reunión porque de repente me llevó, ¿te acordás años atrás? Y vos todavía estabas trabajando en HCD. Hace 1000 años. Sí, pero que los adolescentes buscaban su lugar. Consejo Deliberante Estudiantil. El Consejo Deliberante Estudiantil, que este año todavía no está ahí en tratamiento. Sé que estaban arrancando. Estaban arreglando. Sí, tienen mucho para decir y lo tienen clarísimo. Tienen otra cabeza completamente distinta. Sí, había muchos varones que se animaron a decir que tienen miedo y eso me pareció una gran victoria. Una gran victoria. Un varón que se atreva a decir a los 17, 18 años, che, yo también tengo miedo. Yo acompaño a mis amigas hasta su casa para que no les pase nada y cuando vuelvo solo, cuando regreso solo a casa, también me da miedo. Sé que había un chico fantástico que decía, yo sé que el miedo que tienen ustedes es diferente al mío, pero quiero poder decir que tengo miedo. Y realmente creo que lo que viene va a ser muy bueno. Quiero estar acá, aquí en esta tierra para verlo, y aún más los chicos que tienen 5 o 6 años. Va a ser un futuro creo que muy, muy próspero. Pero bueno, en Nocturnidad, como para cerrar, estamos escribiendo el protocolo. Yo ya tengo un primer boceto que me enviaron las chicas. Ahora hay que consensuarlo, ¿sí? Así que esto nos van a tener que dar un poquito más de paciencia, porque es un protocolo muy finito, muy claro, donde se delimitan bien las responsabilidades y además un protocolo para que lo miren desde diferentes espectros, ¿no? Que lo mire salud por un lado, que lo miren las fuerzas policiales, que lo miren los propietarios y que también lo puedan mirar los pibes y pibas, ¿no? Bueno, después de consensuarlo lo vamos a presentar ante todas estas personas involucradas en una dinámica también de capacitación y después trabajaremos en una fuerte campaña para que todo el mundo conozca ese protocolo.
Excelente. También esto es algo muy bueno porque se está dando respuestas a problemas estructurales. En realidad debo decirte que me parece como súper ambicioso lo que decís y ojalá si fuera, pero la noche combina un montón de problemáticas diversas, estructurales, de una resolución muy compleja, y nosotras solo podemos ver una pequeña porción, que es la que está vinculada a cuestiones de género. Sí. Pero creo que, yo espero, anhelo que pueda dar respuestas. Así va a ser, Flor. Muchísimas gracias por esta visita. Suerte en la reunión de hoy y estamos en contacto. Gracias por invitarme. Saludos al equipo de Políticas de Género. Ahí ya se lo llevo. Gracias por tratarme tan bien siempre. Gracias. Hacemos una tanda y volvemos.